Muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga donde quiera que usted se vaya a sintonizar. Ya puede ser la mañana. Muy buenos días. Estamos aquí, ¿verdad? Vamos a tener un debate entre estos dos caballeros. El del lado derecho es un hermano trinitario, se llama Edwin Alexander. Y el de suéter azul, él se llama Eddie Alegría. Bueno, no sé si este será su nombre, pero en estas redes sociales así se le conoce, como Eddie Alegría, lo cual vamos a estar moderando este debate. El tema es si Jesús es la persona del Padre. Así que permítame, quitamos el sello de aquí, esto de aquí. Lo esperamos, invitamos, le pedimos de que comparta el en vivo, ¿verdad? Este en vivo completito lo vamos a subir a mi página de YouTube. Ahí lo vamos a tener para que usted pueda ir y buscarlo y pueda usted analizar los argumentos de ambos contrincantes. Si usted no cree en la doctrina de la Trinidad, vaya y analícelo. Si usted cree en la doctrina de la Trinidad, pues de igual manera, gloria a Dios, pero analice los argumentos de ambos. Eddie Alegría tiene la postura unicitaria, ¿ok? La unicidad. Él afirma que Jesús es el Padre, él cree que Jesús es la misma persona del Padre, entonces él es unicitario, ¿verdad? Y eso es lo que se va a debatir. ¿Es Jesús la persona del Padre? Venga, acompáñenos, sea presente usted de este debate que va a haber. Compártalo, comparta con unas 20 personas cada quien, ¿verdad? Para que las personas nos acompañen a ver este gran debate, un buen debate, ¿verdad? Nuestro hermano Alex, como siempre, Alexander, va a defender la doctrina de la Trinidad, va a defender que Jesús es la persona del Hijo. Por lo tanto, aquí son las 1 minuto para las 8. Por eso estoy aquí haciendo este en vivo. Ya comencé. Por mientras ellos llegan, nosotros vamos compartiendo el en vivo, dándole tiki tiki a la pantalla. Esa pregunta creo está mal formulada. No sé si está mal formulada. Es lo que me pasaron a mí, es el formato. Así que ellos tienen su debate, y es lo que vamos a hacer es moderarlos. Si por algún motivo Eddie Alegría no quiere que yo sea el moderador, pues puede traer cualquier moderador y de igual manera yo presto el canal para que se lleve a cabo. No tenemos ningún problema con ese detalle. Si ellos no tienen problema en que yo sea el moderador, pues aquí vamos a moderar de igual manera. Así que muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted vaya a presenciar este en vivo. Recuerde, este va a ser transmitido, o lo voy a subir más bien, completito a lo que es la plataforma de YouTube. Mi canal me encuentra igual como El Trinitario. El Trinitario, así me encuentra en YouTube. Usted puede ahí, una vez que haya terminado el debate, usted puede analizarlo allá, ¿verdad? La palabra no es debate, Señor. Bueno, la Biblia nos dice allá en la carta de de Judas, se lo vamos a leer lo que dice la Biblia. La única cartita de Judas dice así. Dice Judas 1:3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad
de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por los santos, a los santos. Así que aquí podemos ver que Judas nos escribe, ¿verdad?, de que contendamos ardientemente por la fe. Vemos que Pablo debatía con los atenienses y les presentó al Dios no conocido. Entonces él tenía un debate con ellos. Ellos debatían. Hemos visto, ¿verdad?, que estos debates no solo son para pleito, sino que para ambas posturas han habido personas que se han inclinado para allá o se han inclinado para acá. Hechos 18-28, hombre. Bueno, llegó la primera persona del debate. Vamos a esperar que llegue Eddie Alegría. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Hermano, Dios te bendiga, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Listo para el debate? Estamos, mi hermano, estamos listos para el debate. Hoy día estamos ready. Ey, tristezas de saldrá aquí. Dios le bendiga a todos los hermanos que están aquí presentes, bendiciones. Gracias a aquellos que estuvieron orando por mí y siguen orando por mi persona, por este debate también. Gracias a la hermana Kumi, a la hermana Estrellita, a todos los hermanos que están por aquí presentes y bueno, esperando a nuestro oponente con quien voy a llevar el debate, que es el señor Eddie Alegría, un unicitario. Como ustedes bien saben, el tema del debate es si es Jesús la persona del Padre. Gracias a mi hermana Kumi, muchas gracias, gracias. Se las agradezco mucho. Gracias, hermana Gladys, Dios te bendiga. Bendito el nombre del Señor. Y nada, pues a seguir adelante, a seguir con la esperanza de que nuestro Señor Jesús nos dará la victoria. ¿Sí? Gracias, hermana Kumi. Dios le bendiga también a la hermanita. Gracias, mi hermanita. Oh, ya se juego con el sombrero. Viri, hermana Viri, Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones. Nada, hay tiempo todavía, hay tiempo. Ya saben, bueno, mi postura va a ser presentar al Cristo de la Biblia, al Cristo de la Santa Escritura, al Cristo que no es la persona del Padre, sino la persona del Hijo de Dios, tal como lo testifica el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento es la revelación, ¿verdad?, dada a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos, vamos esperando, vamos dando un poquito de tiempo para que el estimado Eddie Alegría venga aquí. Amén. Gracias, excelente, mi hermano. Muchas gracias, hermana, por sus regalitos. Honestamente, no es necesario, pero se les agradece y sabemos que lo hacen de todo corazón, ¿verdad? Y con buena intención. Dios le bendiga, hermana Viridiana, hermana Gladys, a cada una de las hermanas. Les pido, por favor, compartan el en vivo para que más personas se unan y pues tengan más conocimiento acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y les pedimos, ¿verdad?, que no silencien a todos los unicitarios, no los silencien a no ser que hayan insultos. Como lo dije en el en vivo anterior, le quité la moderación a varios hermanos, pero se las voy a devolver en un rato, solo para que no haya este abuso y pues que los unicitarios se sientan en libertad de comentar ahí, siempre y cuando no haya insulto. Cuando Eddie Alegría llegue, por favor envía tu solicitud, Eddie Alegría, ¿verdad? Quiero preguntarles a los dos si ambos están de acuerdo en que yo sea el moderador o quieren a alguien más. Quiero que sean los dos, ¿verdad?, que estén de acuerdo. Si no hay problema, pues le vamos a arrancar. Pero eso es cuando llegue Eddie Alegría. ¿Cómo está el frío por allá, brother? Aquí, mi hermano, el clima está medio raro aquí en Perú, mi hermanito, porque la verdad es que a veces hace calor, a veces hace frío, y eso como que afecta también la salud porque te ataca de un lado al otro. Sí, sí, sí. Y es medio raro el clima hasta ahorita, hermano. Sí, entiendo. Acá está igual, acá está frío. Bueno, esta es la temporada de frío por acá, en el estado donde yo estoy, entonces, pero igual de repente se pone frío y amanece y aquel tremendo calor, entonces ya uno de mayor de edad, ¿verdad? Ya le ponen todos los achaques. Exactamente, mi hermanito. Gloria al Señor. Amén, amén. Entonces ya saben, amados hermanos, mi postura va a ser de que Jesucristo o Jesús es la persona del Hijo de Dios. Recordemos que la unicidad
argumenta de que Jesús es el Padre y es el Hijo a la misma vez, ¿verdad? Que no pueden haber dos personas, o sea, no puede haber una persona Padre ni una persona Hijo según la postura unicitaria, sino que, gloria al Señor, la persona Padre y la misma persona Hijo, no pueden haber dos personas. Dios te bendiga, mi hermana Emanuel, Dios bendiga a la hermana Vilma, Dios bendiga a Gladys, gracias, muchas gracias por estar aquí apoyando, no se olviden de dar su tap tap en apoyo aquí también a la plataforma del hermano Tover. A ver, ¿qué más? Damari, Dios te bendiga, bendiciones. Lepe, Dios te bendiga. Em, Hamilton, Dios te bendiga. Mauricio, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos, acá hay 52 personas, que cada una de esas 52 personas le comparta mínimo unas 16 personas, le comparta, hermanos, para que este debate, ¿verdad?, sea de bendición a muchas personas. Con eso usted nos ayuda. Aquí no se le pide diezmo, no se le pide ofrenda, no se le piden leones, nada. Solo que nos ayude a compartir para que la palabra se extienda a más personas, ¿verdad? Ese es el propósito de nosotros como cristianos, de que se extienda a más personas y que sea Dios concediéndoles el don del arrepentimiento y así puedan ser salvos, ¿verdad? Así que vamos, compartan mientras llega nuestro estimado Eddie Alegría. No sé si ya llegaría, ya son las 8:08, ya va atrasadito 8 minutos. Quedaron en que era las 8 en punto. Creo que Eddie es puertorriqueño. Los puertorriqueños se tardan. Así que si Eddie Alegría está por ahí, házmelo saber para subirte, por favor. O si alguien lo conoce, compártale el enlace, por favor, ¿verdad? A los amigos unicitarios que van a estar aquí en el en vivo, no se les va a silenciar. No se les va a silenciar a nuestros amigos unicitarios, a no ser que haya insultos personales, ¿verdad?, o groserías. De igual manera, si usted quiere ahí en el chat compartir ideas con alguien, puede hacerlo libremente, no se les va a silenciar. Así que ya sabe, cuando llegue Eddie Alegría, por favor, mándeme su solicitud para subirlo. Por ahí llego ya, creo. Vamos a mandarle la invitación, vamos a ver si se deja. Aquí está. Dijo aquel no me la acepta, al igual que lo que pasaba con Eddie Alegría. ¿Ya estás listo para subir? Dios le bendiga, pastor, por las sendas antiguas. Bendiciones. Amén, amén. Sí, no sé si estará listo Eddie Alegría, por ahí lo miré. Solo que me ponga por ahí sí, no y por qué. Sí, no y por qué. Sube Eddie, mientras tanto quiero hacerles una pregunta a ambos mientras comienzan. No te preocupes si todavía no has encendido tu computadora. De igual manera se te espera, aquí hay tiempo. Así que si quieres subir para yo hacerles una pregunta a ambos, por favor solo envíame tu solicitud. No sé si ya está disponible, Eddie. Eddie. Tierra llamando a Eddie. Dios te bendiga, mi hermano Alex. Dios te bendiga, bendiciones. Recuerde, ¿verdad? Este en vivo va a estar completito, sin añadirle ni quitarle. Lo voy a subir a la página de YouTube, donde me encuentra usted como el Trinitario. De igual manera, ahí va a ver la foto de este cachetón. Ahí me va a ver usted y búsqueme como el Trinitario y ahí vamos a estar. Ok, llegó Eddie. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, bien. Lo iba a hacer igual, o sea, estaba en live yo. Pensé que me iban a enviar la invitación, pero ¿está bien por acá o no? ¿O no hay problema? De hecho, eso les quiero preguntar a ambos, para que quede registrado. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo sea su moderador? Sí, no hay problema. Mientras sea imparcial. Claro, en esto sí no hay problema. Déjame poner la pantalla acá. Ok, entonces, Eddie Alegría, en vista de que estás dándome tu aprobación, este en vivo
no lo voy a modificar para nada, va a estar completito en mi plataforma de YouTube. Ahí me vas a encontrar como el Trinitario, y si tú quieres ir, ¿verdad? Y coger la parte que donde tú hablas o cualquier para analizarla, ahí va a estar disponible todo el en vivo. Bueno, entonces, dicho esto, ¿verdad? Perdón. Dicho esto, no sé qué acuerdo tienen ustedes. Espero de que este en vivo este debate sea para edificación de tanto hermanos trinitarios como amigos unicitarios. Y espero, ¿verdad?, de que no se tomen fragmentos para hacer memes de ambos lados. Que sea un debate de altura. Y así como les voy a pedir a los dos, no sé, ok. Les voy a pedir a los dos, ¿verdad?, que en el transcurso del debate por favor, que no hayan ataques hacia la persona, sino que ataquen el argumento. Ustedes me dicen cuando estén listos y comenzamos. Sí, Edwin, ¿tú le enviaste el formato Sí. o...? Sí, el formato son 20 minutos de presentación, 15 de refutación. Dime. No, creo que Edwin lo habíamos acortado. No sé si... Ah, ¿verdad? Lo hacemos un poco más corto la argumentación, 15 minutos, mi hermano, para no extendernos mucho. Listo, yo Y también 10 dije minutos de refutación. 15 y 10. Claro. Ok, sí, claro. Yo dije, wow, 20 minutos, demasiado, pero excelente. Vamos a ver, le modificamos. Lo modificamos y le ponemos 10. Tengo entendido que va a comenzar. Las preguntas sigue el mismo, ¿verdad? Bueno, yo como moderador no les voy a dar el minuto que me mandaron en el formato para la pregunta, sino que les voy a dejar que la pregunta sea abierta sin tiempo, porque a veces pues ustedes se tardan un poquito más en formular la pregunta. Pero en cuanto a las respuestas, 3 minutos de respuesta, 2 minutos de refutación y 2 minutos de conclusión, ¿correcto? Amén. Claro. ¿O quieren que les ponga el minuto para hacer la pregunta? ¿Se sienten más cómodos así? Como No, sea, no hay problema. normal. No, son preguntas cortitas, no tiene. Ok. Bueno, entonces, vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, este debate. Bueno, el hermano Edwin y el amigo Eddie Alegría van a estar debatiendo si Jesús es la persona del Padre, ¿verdad? Entonces tengo entendido que va a comenzar Eddie Alegría con tus 15 minutos de argumentación, ¿verdad? Como sea, no sé si quiere Edwin, no hay problema. Normal. Empieza a ser normal, no hay problema. Ok. Ya, ¿me puedes avisar cuando me quede ¿Un minuto? ¿Un minuto? Claro. ¿Un minuto? Sí. Claro que sí. Permíteme, busco el cronómetro, qué bueno que me acordaste. Ok, 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos, te aviso al minuto. Ok, ¿estás listo? Ok. Comienzas ya, me apaga su micrófono, hermano. Dale, ya. Bueno, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, a los que están aquí presentes. Bueno, de acuerdo al tema que se está poniendo, Jesús la persona del Padre, obviamente yo estaré defendiendo la postura de que Jesús es la misma persona del Padre. Cuando hablamos del Padre estamos hablando de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente es el creador y dueño de todas las cosas, porque tiene una relación paternal con su creación, en este caso con sus hijos. Primeramente para poder entender un poquito lo que creemos y lo que estamos formulando en este debate, primeramente vamos a explicar algunos conceptos que son muy claves, ¿verdad? Para poder entender los términos de cada uno de lo que nosotros profesamos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Padre, ¿verdad? Estamos hablando de ese único Dios verdadero. Como se lo decía, porque es el creador de todas las cosas, porque tiene una relación paternal con sus hijos. Dios es un ser supremo con características y atributos divinos que se reveló a la humanidad, ¿verdad?, de una manera personal. En este caso, podríamos decir, de acuerdo al término persona que manejamos hoy en día, podríamos decir que Dios es una persona, de acuerdo al concepto de Boecio Tomás de Aquino, que es una sustancia individual, obviamente, de naturaleza racional. No se presenta un Dios de una manera tripersonal, que haya una distinción, ¿verdad?, de 2 o 3 sujetos divinos. En este caso, Dios es un ser inmaterial, siendo obviamente en su esencia espíritu, que lo llena absolutamente y que es obviamente omnipresente.
En Juan 4:24 solo sabemos muy bien que dice que Dios es espíritu. También Dios tiene la característica de ser obviamente un ser racional, podríamos decir una persona, ¿verdad? Sabiendo todas las cosas, en este caso tiene este atributo de ser omnisciente. Y que Dios que es todopoderoso, es el creador y dueño de todas las cosas, el cual desplegó su amor creando al ser humano y teniendo una relación personal con él, siendo un padre obviamente para ese pueblo. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque obviamente yo voy a defender la postura que ese único Dios verdadero, trascendente, que antes de venir a existencia en una forma humana, ¿verdad? Él se reveló de una manera unipersonal, y no de una manera tripersonal. Y este Dios, ¿verdad? Se dio a conocer, desplegó su atributo y fue un padre para ese pueblo. En Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice, no tenemos todo un solo padre, ¿verdad? No nos creó un solo Dios. En Deuteronomio 32, 6 dice, así pagáis Jehová, pueblo loco ignorante, no él es tu padre que te creó, él te hizo y obviamente él te estableció, dice. Y esto lo replica en Isaías 63, 16, ¿cierto? Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham no ignora, Israel no nos conoce, ¿verdad? Tú, Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor perpetuo. Perpetuo es tu nombre, dice. Y además en Isaías 64, versículo 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces aquí nos está estableciendo de que ese único Dios, ¿verdad? Que se reveló a la humanidad con el nombre Yuhet Badhei o Yahweh, ¿verdad? Se reveló como un padre, ¿verdad? Porque es el creador y dueño de todas las cosas. Ireneo de Lyon, ¿verdad? Nos dice, pero volvamos al tema que estamos tratando. Ha sido declarado con toda evidencia que los predicadores de la verdad y los apóstoles de la libertad a ningún otro llamaron Dios o Señor, ¿verdad? Sino al único Dios verdadero, dice, el Padre. Y a su verbo, que tiene la soberanía de todas las cosas. Y esto lo replica muy bien también Ireneo de Lyon en su libro Contra la herejía, en la página 30, ¿cierto? En el versículo 22.1 dice, este fue el modo, ¿verdad? Como el Señor claramente reveló que el único Dios y Señor verdadero es aquel que la ley anunció. Pues aquel mismo Dios al que la ley había de antemano proclamado, Cristo lo mostró como Padre. El único al que deben servir los discípulos de Cristo. Y dice, ya no cabe pues buscar a otro padre, además de este, o superior, porque uno solo es Dios. Ireneo no está haciendo, ¿verdad? No está haciendo una distinción de dos hipóstasis, ¿verdad? O de dos personas. Solamente está mostrando, ¿verdad? Al único Dios verdadero, al cual nosotros tenemos que rendirle culto y adoración, que es el Padre, ¿verdad? Y al otro que llamaron, ¿verdad? Dios es el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, pero obviamente yo como soy unicitario, yo no hago una distinción real de dos sujetos divinos, sino que obviamente esto lo presentó Ireneo de Lyon como, podríamos decir, la inmanencia o la trascendencia de ese Dios, de ese único Dios, y, ¿verdad?, la inmanencia o la revelación de ese único Dios en su forma humana. Bueno, este Dios, ¿verdad? Este único Dios, creador de los cielos y la tierra, se reveló de una manera unipersonal, revela su plan redentivo por medio de sus profetas. Sabemos que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y obviamente los profetas del Antiguo Testamento nunca señalaron una distinción de dos sujetos divinos, ¿verdad? Nunca hablaron del Padre y nunca hablaron del Hijo como dos hipóstasis distintas, ¿verdad? Siempre hablaron de una manera obviamente singular de ese Dios y al único que le rindieron culto y adoración. Sin embargo, en la Escritura se muestra ese único Dios con ciertas características unipersonales, ¿verdad? Y en su ontología lo mostraron o lo ilustraron, ¿verdad? Con características singulares, ¿verdad? Él se habla obviamente de la boca de Dios, se habla de que Jehová es varón de guerra, se habla de que Jehová, ¿verdad? El brazo fuerte de Jehová, se habla de la boca de Jehová, se habla, ¿verdad? De su corazón o de un solo sentir. Nunca se habla de una manera singular ilustrando a ese único Dios verdadero. No vamos a tener ninguna cita escritural donde Dios se revele de una manera tripersonal o bipersonal, ¿verdad? Esto es solamente para centrar al tema al cual vamos nosotros a abordar, si Jesús es la persona del Padre. Entonces, ese único Dios, ¿verdad?, prometió que él mismo vendría a rescatarnos y él mismo vendría a salvarnos. Nunca prometió que vendría otra hipóstasis distinta, otro sujeto divino, o podríamos decir una persona distinta a él, ¿verdad?
Los profetas del Antiguo Testamento la tenían muy clara. Incluso en el Salmo 50, versículo 2, versículo 3 dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, ¿verdad? Y no callará. En el Salmo versículo 80, capítulo 80, disculpen, versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Isaías 33, 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 33, 35, versículos 3 y 4 dice: fortalecer las manos cansadas, firmar las rodillas endebles, ¿verdad? Dice: decía a los corazones apocados, esforzados, no temáis aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Y recordemos que cuando yo especifiqué de este Dios, ¿verdad? Este Dios se reveló como un padre. Nunca se reveló como el Hijo, no se reveló como una segunda persona de la Trinidad, ni como el Hijo de Dios que vendría a salvarnos, sino que se reveló como un Padre. Y la Escritura nos dice en Malaquías 2:10 eso. Y en Ezequiel capítulo 34, versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Ese mismo Dios, ¿verdad? Ese único Dios que fue llamado el Padre, por ser el creador de todas las cosas, prometió el mismo venir a salvarnos y el mismo vendría a rescatarnos. Incluso, es cierto, el libro de Verena Kaiser, Saying of the Lord, the Glory, Criocentric Vision of Dilemma, Criocentric, en su página 26, dice: la discusión actual es particularmente aquella entre eruditos y cristianos y judíos, ¿verdad? Generalmente centran su atención en la expectativa sobre la venida de un Mesías, pero en la literatura del Antiguo Testamento y el Segundo Templo, por otro lado, el enfoque escatológico predominante no era sino solamente el del Mesías, ¿verdad? No era el Mesías, sino más bien la venida del Yuhet Bad-Hei, que en este caso obviamente es el Padre. ¿Y cómo podría llevar a cabo, ¿verdad?, esta manifestación a los seres humanos, siendo que Dios es un Dios trascendente, invisible, que lo llena absolutamente, que ningún ser humano puede sobrevivir ante su presencia santa? Obviamente tendría que venir en la condición de un hombre, ¿verdad?, en la condición de un hijo. Y esto lo replica muy bien la profecía de Isaías 7:14, que todos la conocemos nosotros, ¿verdad? Que el Señor mismo dará señal, ¿cierto? Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará más su nombre Emmanuel, que sabemos que todo es Dios con nosotros. Y esto también lo replica en Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿cierto? porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y bueno, y todo lo conocemos. Entonces, Dios cuando se presenta, ¿verdad? Cuando Dios siempre, cuando presenta al Hijo en el Antiguo Testamento, siempre lo presenta como verdad por medio de visiones proféticas futuras. Nunca lo presenta como si estuviera al lado o estuviera acompañando, ¿cierto?, ese único Dios, el Padre, con otro sujeto divino. Siempre presenta al Hijo como una profecía futuro. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, o nacerá el sol de justicia, futuro, ¿verdad? Saldrá una vara del tronco Isaí, futuro, ¿verdad? Saldrá la estrella, dice, de Belén saldrá el que será Señor de Israel. Seré por padre y él será por hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver que no se hace una distinción de dos hipóstasis o de dos sujetos, ¿verdad?, divinos, distintos, coiguales, coeternos, sino que se presenta un solo Dios verdadero, que es el Padre, por ser el creador de todas las cosas, porque tiene una relación paternal con sus hijos. Y cuando obviamente se habla del Hijo, se habla de una manera siempre profética, futura. Nunca usted va a poder ver en el Antiguo Testamento una relación entre los dos sujetos, entre el Padre y el Hijo, teniendo una comunión o teniendo un diálogo fluido. Nunca lo va a ver eso usted. Incluso, por ejemplo, cuando se habla del anciano de día, lo mejor de los padres apostólicos, por ejemplo, el Juan Damasceno dice: Dios vio un tipo e imagen de lo que habría de ser en el futuro, es decir, el Hijo, ¿verdad? Habría de ser en el futuro el Hijo. Y la palabra de Dios habría de llegar a ser verdaderamente hombre, para poder unirse con nuestra naturaleza. Incluso Juan Crisóstomo, ¿verdad?, en su homilía sobre el nacimiento del Salvador, dice: pero ¿qué puedo decir? Porque la maravilla me asombra. El anciano de día, que está sentado en un trono alto y exaltado, está acostado en un pesebre. Y sabemos todos que la ilustración del anciano de día hace referencia, ¿verdad? Hacemos referencia a que es el Padre. Incluso Atanasio, ¿cierto?, en su homilía sobre el nacimiento de Cristo, dice: el anciano de día se convirtió
en un niño, haciendo totalmente, descartando una distinción de dos hipóstasis o de dos sujetos divinos coiguales, ¿verdad? Y ahora este es el punto al que quiero llegar y obviamente poder abordarlo y terminar, ¿verdad? Cuando yo como unicitario, cuando hablo del Padre y el Hijo, sí hablo de una distinción, pero no de una distinción real en que consiste en que hayan dos sujetos reales, divinos, coiguales, coexistentes y coeternos. Cuando yo hablo que del Padre y el Hijo hay una distinción de dos puntos. Una, obviamente, una distinción por las dos formas de existencia que tuvo a partir de la encarnación, ¿cierto? Ese Dios que es trascendente se hizo inmanente y al hacerse, ¿verdad?, visible o encarnarse, ¿verdad?, se dio a conocer en una forma humana, como un verdadero ser humano. Y como un verdadero ser humano, Él actuó, ¿verdad? Y se reveló de esa manera. Eso lo sabemos todo. Y obviamente hay una diferencia tremenda en el Dios invisible que no puede ser visto, ¿verdad? Y que lo llena todo, al Dios trascendente, ¿cierto? Que es visible, ¿cierto? Y que está limitado, ¿cierto?, a ciertas cosas como el espacio y el tiempo. Incluso nosotros sabemos que por adoptar esa naturaleza humana, ¿verdad?, se sujetó a ciertas prerrogativas divinas. Pero nunca en la Biblia, ¿cierto?, ninguno de los apóstoles, o mejor de los padres apostólicos, ¿verdad?, del primero, segundo y tercer siglo, ¿verdad?, que se mantuvieron en la ortodoxia de la fe, nunca presentaron, ¿verdad?, dos personas divinas en el sentido, mostrándolos como dos hipóstasis. ¿Esto cuándo se da? ¿Verdad? Esto se da recién en el siglo IV con los tres capadocios, cuando obviamente desarrollaron el dogma de la Trinidad y le dieron un sentido nuevo a ciertas palabras, ¿verdad?, como la de hipóstasis o sustancia. ¿Me queda un minuto? Dos. ¿Qué pasó rápido? Bueno, entonces, eso primeramente, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, Juan 1.1, que se habla obviamente del verbo. En la Biblia Torres Amad y la Nácar Colunga dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, ¿verdad? Es una traducción distinta como lo presenta, ¿verdad?, los trinitarios, que hacen una distinción, es que está el Padre y está otro sujeto divino en acompañamiento, están cara a cara. Irineo de Lyon nunca hace una distinción de dos sujetos de dos hipóstasis distintos. Dice: los dos testamentos los produjo el mismo padre de familia, el verbo de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que habló a Abraham y Moisés. Incluso también Irineo de Lyon, en su libro cuarto, versículo 11, capítulo 11, verso 4, dice: el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su venida proporciona más gracia y mayor don a los que le recibieron. Es evidente que también es el mismo Padre que fue anunciado por los profetas. Incluso Marcelo de Ancira, que obviamente fue un firmante del Concilio de Nicea, dice: he aprendido por la Sagrada Escritura que la deidad del Padre y del Hijo no pueden diferenciarse, porque si obviamente lo hacen estarían cayendo en un politeísmo, por la palabra de persona que se utilizaba en ese tiempo. Y obviamente, bueno, se me fue muy rápido el tiempo, pero a eso es lo que quiero llegar. La distinción que se dan, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento entre el Padre y el Hijo, no se tiende a predicar de dos sustancias o de dos hipóstasis distintas. Siempre esta distinción se hace a causa de la encarnación. Entonces, terminamos. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Te voy a pedir, por favor, que apagues tu micrófono mientras Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están por ahí. Acaban de pasar los primeros 15 minutos de presentación de nuestro estimado Eddie Alegría. Él tiene la postura unicitaria, ¿verdad?, como lo acaban de escuchar ustedes. Hermano Edwin, me dices cuando estés listo para correr tu tiempo, por favor. ¿Estás listo? Ok, enciende tu micrófono, por favor. Entonces, bien, comienza ya. Gloria al Señor. Bueno, en fin. Bueno, mi postura es que la persona de Jesús es la persona del Hijo de Dios y no la misma persona del Padre, y eso lo voy a corroborar según la Santa Escritura. Bien,
La pregunta que puedo hacer aquí en este debate es: ¿quién es Jesús? ¿Es la persona del Padre o la persona del Hijo? Nosotros como trinitarios y como hijos de Dios reconocemos fielmente lo que nos dice la santa palabra de Dios. Por ejemplo, creemos que el Hijo de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis 1:8 y Salmo 102, 26 al 67, cosas que vamos a hacer análisis de esos textos más adelante. Ahora bien, conocemos que el Hijo de Dios, sabemos por la santa palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que el Hijo de Dios sabe todas las cosas. Esto respecto a la persona del Hijo de Dios. Conoce los pensamientos, Mateo capítulo 9, versículo 4, Marcos capítulo 2, versículo 6 al 8, Lucas capítulo 6, versículo 8. Bien, conoce el corazón de todos. Ahí tenemos el caso de Hechos capítulo 1, versículo 24, y voy a hacerlo en forma resumida. Oye a todos los que le oran. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15, nos da testimonio de que el Señor oye, gloria al Señor, a los que le oran a él. Bien, sabía la vida de la mujer samaritana incluso antes de conocerla. Juan capítulo 4, versículo 18. Ojo, respecto a la persona del Hijo de Dios, no a la persona del Padre. Sabía dónde había estado Natanael incluso antes de que se vieran. Juan capítulo 1, versículo 46 al 50. Sabía que Lázaro había muerto estando aproximadamente a una distancia de 40 kilómetros de distancia. Eso lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 11, versículo 15. Todos estos versículos que estoy mencionando hacen referencia a la persona del Hijo de Dios y no a la persona del Padre. Ahora bien, algo que podemos también hacer hincapié es justamente en el atributo del Hijo de Dios, porque muchas veces pensamos o escuchamos decir a los unicitarios que por el Hijo haber nacido de María es porque no es Dios. Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, que este es el Señor Dios Todopoderoso, este Jesús, Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios, ya que quien juzga y pelea es Jesús, y eso lo podemos corroborar en Apocalipsis 19, 13, cuando vemos al Verbo de Dios, gloria al Señor, con una ropa teñida en sangre y con un, gloria al Señor, en su muslo un nombre que dice: este es el Verbo de Dios. Ahora bien, el nombre que es temido es el nombre del Hijo de Dios que fue dado por el Padre. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 9, porque dice que toda rodilla se doblará delante de él. Gloria al Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora bien, el Hijo, la persona del Hijo de Dios, ojo que estoy haciendo referencia a la persona del Hijo de Dios, no la persona del Padre, es quien da el galardón. Apocalipsis 22, 12. Podemos ver a la persona del Hijo de Dios o el Hijo de Dios viviente, gloria al Señor, el cual viene la salvación, Romanos capítulo 10, versículo 13. Ahora bien, Jesús es el Hijo de Dios, y como el Hijo de Dios es Dios, al igual que su Padre, gloria al Señor, conoce nuestras obras, trabajo y paciencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis 2, 13 al 19, etcétera. Conoce nuestros sufrimientos, eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Tiene el poder de poner y quitar iglesias. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Perdónenme si soy un poco más rápido, pero quiero aprovechar este tiempo para poder exponer y dar a saber quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios y siendo Dios, tal como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 8, sabe todas las cosas, incluso cómo obra el diablo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Tiene poder para dar juicios. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, Apocalipsis 13, 19. Tiene poder para dar autoridad. Eso lo podemos corroborar en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Tiene el poder de hacernos sentar en su trono, así como yo me he sentado con mi Padre en mi trono, dijo el Hijo de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Tiene el poder para borrar nuestros nombres del libro de la vida, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Ahora bien, ¿quién se manifestó? Podemos ver, según la Santa Escritura, que el que se manifestó fue la persona del Hijo de Dios. Eso lo podemos corroborar en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, como aquel verbo que se hizo carne. Eso nos da testimonio el libro de Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, la cual dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Eso también nos da testimonio el libro de Primera de Juan, Primera de Timoteo 3:16, cuando dice que el que se manifestó, gloria al Señor, fue aquel que fue visto, aquel de quien los gentiles dan testimonio, aquel que fue recibido de arriba en gloria, tal como lo detalla, gloria al Señor, toda la Santa Escritura, cuando Jesús ascendió a los cielos, el Hijo de Dios, para presentarse ante su Padre. Hebreos capítulo 9, versículo 24. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, podemos ver a este Hijo de Dios como la vida que fue manifestada, gloria al Señor, para redimirnos. Ahora, el Hijo de Dios ascendió a los cielos. Ojo, y hago hincapié nuevamente, ¿quién es Jesús? Y estamos hablando de la persona del Hijo de Dios. Todos los versículos que estoy nombrando aquí es justamente de la persona del Hijo de Dios. Podemos corroborar, gloria al Señor, en el Salmos capítulo 2, versículo 12. Bendito el nombre del Señor, un testimonio claro. Bendito el nombre de Dios. Si quiero tomar lectura de esto, quiero aprovechar para tomar lectura, gloria al Señor, en el Salmos capítulo 2, versículo 12, que es muy conocido. Bendito el nombre del Señor por todos nosotros los cristianos.
Gloria a Dios. Bien, dice lo siguiente. Honrad al Hijo, y honrad está en tiempo presente. No dice honrarán al Hijo, dice honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Eso, gloria al Señor, de eso da testimonio el libro, gloria al Señor, de Juan capítulo 5, versículo 23. Y nos vamos rápidamente a Juan capítulo 5, 23, lo cual nos dice lo siguiente. Gloria al Señor. Y dice así. De cierto, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 27. Y gloria al Señor también nos dice lo siguiente en el versículo 23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Eso hace concordancia con el libro de Salmos capítulo 2, versículo 12, hablando de la persona del Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, bíblicamente, todos los del Nuevo Testamento predicaron a un Jesús, no un Jesús Padre Hijo, no, predicaron a un Jesús como la persona del Hijo de Dios, y eso lo podemos corroborar en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Podemos corroborar en Hechos 9:20, Hechos 8:37, Primera de Juan 5:12, que da un gran testimonio respecto a quién es Jesús y dice que este es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 13 se dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 20:31 se dio testimonio y predicaron de que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 18, gloria al Señor, nos da testimonio de que todo aquel que en él cree, en el Hijo de Dios, no se pierde y tendrá vida eterna. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 nos habla el Hijo y le habló el Hijo de Dios al apóstol Juan en la isla de Patmos, gloria al Señor, dando buen testimonio. Ahora, los discípulos exclamaron, verdaderamente este es Hijo de Dios, en Mateo 14:32, en Juan 6:69, absolutamente no confesaron ni exclamaron que era el Padre. El centurión exclamó, en verdad este era Hijo de Dios, Mateo 27:54, jamás confesó que Jesús era el Padre. Los espíritus inmundos exclamaban, tú eres el Hijo de Dios, Marcos 3:11, jamás exclamaban que Jesús era el Padre. El endemoniado gadareno, siendo endemoniado, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Siendo aún endemoniado, conocía quién era Jesús y era el Hijo de Dios, Marcos capítulo 5, versículo 7. Juan el Bautista testificó de Jesús, gloria al Señor, de que era el Hijo de Dios, Juan capítulo 1, versículo 34. Marta creyó que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 11:27, no creyó que Jesús era el Padre. Natanael reconoció que Jesús es el Hijo de Dios en Juan capítulo 1, versículo 49. El etíope creyó que Jesús es el Hijo de Dios en Hechos 8:37, recuerdan el tema del bautismo. Daniel vio a uno semejante al Hijo de Dios, Daniel 7:13. Nabucodonosor exclamó, ve a uno semejante al Hijo de los dioses, en Daniel capítulo 3, versículo 25. Pedro reconoció la revelación más exacta de la Santa Escritura es que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, bendito el nombre del Señor. Ahora bien, la palabra Hijo de Dios se encuentra aproximadamente 45 veces en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor, y todas esas hacen referencia a la persona del Hijo de Dios y nada que ver con la persona del Padre. El Nuevo Testamento nos revela claramente quién vino a salvarnos, el Hijo de Dios, y eso lo podemos corroborar y pueden apuntar ahí en su escrito, Juan capítulo 11, versículo 27, Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:13, Juan 17:18 al 21, Juan 10:36, Juan 3:16, Primera de Juan 5:5 dice, gloria al Señor, que vencemos al mundo por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y no vencemos al mundo, gloria al Señor, por creer que Jesucristo es el Padre. Eso es algo ilógico, totalmente fuera de la santa revelación de la Escritura. Bíblicamente oyeron la voz del Hijo de Dios, Juan capítulo 5, versículo 25, oyeron la voz del Hijo de Dios, Juan 6:38 al 39, cuando él dijo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Gloria al Señor, oyeron la voz del Hijo de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 7 al 11. Y podemos ver que esta persona del Hijo de Dios recibe adoración, Mateo capítulo 2, versículo 11, Mateo capítulo 14, versículo 33, Lucas 24 al 52, 9, Juan 9:38, Hebreos 1, 5 al 8, Filipenses 2, 5 al 9. Entonces podemos ver que la persona del Hijo de Dios, gloria al Señor, tiene los mismos atributos que el Padre. Es todopoderoso, se le da adoración, gloria al Señor. Bien, el Padre testificó, ojo, la persona del Padre testificó, este es mi Hijo amado, Mateo capítulo 17, versículo 5. Jesús reconoció ser el Hijo de Dios, Juan 10:36, Apocalipsis 2:18. Y el Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesús cuando le dice, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. Esto da testimonio del Espíritu Santo junto con la novia aquí en la tierra, gloria al Señor, que es la iglesia, diciéndole, sí, ven Señor Jesús. Muchas veces escuchamos decir a los universitarios, pero es que Jesús es el
Padre, porque el Padre es Dios y Dios es únicamente el Padre. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema en que, gloria al Señor, al Hijo de Dios se le designe como Padre, porque en Isaías 9:6, según la costumbre judía, según la costumbre hebrea, se le llamaba Padre a las autoridades, a aquellos que eran originarios de algo. Por ejemplo, nosotros, gloria al Señor, los que estudiamos las Escrituras, podemos ver que en Isaías 9:6 se le dice, gloria al Señor, y será llamado, gloria al Señor, Padre eterno, etcétera. Y en esto me quiero centrar antes de terminar. Gloria al Señor. Recordemos que según la profecía de Isaías 9:6, el Hijo de Dios es llamado Padre, no porque sea la misma persona del Padre. Lo que conocemos de la costumbre hebrea, podemos entender que Padre es llamado por tener un principado eterno con Dios, Proverbios 8:23, Efesios 1:21, Colosenses 2:10. Es llamado Padre por ser originador de la verdad. Recordemos lo que dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Y también es originador de la vida. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 13. Bendito el nombre del Señor. Es llamado Padre por tener autoridad dada por su Padre. Recordemos que toda autoridad ha sido dada por su Padre, Mateo 28:18, Juan 5:27. Y es llamado Padre también por tener dominio. Así que nada que ver con la misma persona del Padre. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, gloria al Señor. Entonces, partiendo desde aquí, podemos entender los versículos de Primera de Juan 3, Primera de Juan 2:13. Así que el autor de Primera de Juan capítulo 3 y Primera de Juan 2:13 por ninguna parte está diciendo que quien se manifestó fue el modo Padre, ni que la persona del Padre, sino que está dejando bien claro que quien se manifestó en carne fue el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3:8, Primera de Juan 1:1 en adelante, haciendo referencia justamente a este término Padre como una designación que se le da o que se le nombra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora, gloria al Señor, nosotros no tenemos ningún problema como trinitarios, gloria al Señor, si vemos bíblicamente que al Hijo le es llamado Padre, porque nosotros conocemos muy bien que al igual que los judíos, qué tipo de Padre es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, llamado según Isaías 9:6. Ahora bien, gloria al Señor, el mismo Hijo de Dios dice, gloria al Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿estaba realmente diciendo que es la misma persona del Padre? Absolutamente no, ya que el mismo Jesús literalmente dijo en muchos versículos, bendito el nombre del Señor, que al Padre literalmente nadie lo ha visto jamás. Y en 1 Timoteo se dice que a ninguno de los hombres ha podido ni puede ver, o sea, ni ha podido tiempo pasado, ni puede ver en tiempo presente. O sea, gloria al Señor, dejamos bien claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, no es la misma persona del Padre. Primera de Reyes 19:11 al 12 nos deja en claro que Dios no se deja ver. Job 23:8 al 9 nos dice que el hombre no puede ver a Dios. Juan 5:37, al Padre nadie lo ha visto nunca. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. En Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre. Primera de Juan 4:12, a Dios nadie le vio jamás, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Podemos reconocer, ya que muchas veces utilizan gloria al Señor, a este varón llamado Ireneo, San Ireneo. Bueno, San Ireneo, gloria al Señor, y no es refutación por si al caso. San Ireneo, gloria al Señor, parte de mi argumentación nos dice, bendito el nombre del Señor, respecto a Simón el Mago, que es muy reconocido y gloria al Señor, mi oponente también lo conoce muy bien. Gloria al Señor, su carta contra las herejías 1:23 nos dice que había un hombre llamado Simón el Mago, gloria al Señor, que fue glorificado por muchos como si él fuera un Dios, y él enseñó que era el mismo quien apareció entre los judíos como el Hijo, pero descendió de Samaria como el Padre, mientras él vino a otras naciones en carácter del Espíritu Santo, cosa que eso es un modalismo, cosa que nosotros como cristianos no apoyamos, ni testificamos, ni lo testifica la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Yendo al Antiguo Testamento, Isaías 42:1 no habla del mismo Padre, habla del Hijo de Dios, porque eso se cumple en Mateo 12:18 al 21. Cuando vamos a las profecías hablando de que Jehová viene, de que Yud-Hei Vah-Hei viene, está hablando del Hijo de Dios. ¿Y por qué lo entendemos así? ¿Por qué creemos esto? Porque el cumplimiento se da en el Hijo de Dios, en la persona del Hijo de Dios, nada que ver con la persona del Padre. Bendito el nombre del Señor. En Oseas capítulo 13, versículo 4 al 9, muchas veces utilizan los unicitarios para ir en contra de la doctrina trinitaria, pero sin embargo ahí se está hablando de falsos dioses o contra los falsos dioses. Zacarías 9:9, Zacarías 11:4, Zacarías 13:7 al 9, podemos ver que absolutamente no hace referencia ni al Padre, sino que hace referencia a la persona del Hijo de Dios, porque como bien lo repetí anteriormente, todo se hace, gloria al Señor, el cumplimiento en el Hijo de Dios, no en la persona del Padre. Con esto culmino mi argumentación. 40 segundos, ¿lo va a dejar ahí? Bueno, voy a culminar. El Hijo de Dios es aquel que aparece con una ropa teñida en sangre, Apocalipsis 19:13. Bendito el nombre del Señor. Y este que aparece con una ropa teñida en sangre es la persona del Hijo de Dios, porque quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios, el que da testimonio, gloria al Señor, de que viene pronto. Amén. Ok, 15 segundos le faltaban. Ahí lo va a dejar o... Listo. Bueno, acaban de concluir, ¿verdad? Los primeros 15 minutos de presentación tanto de nuestro estimado Eddie Alegría como del hermano
Edwin, ahora vamos a pasar a los 10 minutos de refutación. Les pido amablemente a mis hermanos que tengo ahí de moderadores que no silencien a los unicitarios, a no ser que hayan insultos o haya malas palabras, ¿verdad? Para que ellos se sientan en libertad de poder apoyar a su hermano Eddie también. Así que Eddie, me dices cuando estés listo para ponerte tus 10 minutos. Sí, estoy listo. Ok. Entonces comienzas ya. Bueno, esto está muy bueno, esto es una metralleta por el tiempo, así que vamos a darle. Bueno, primeramente me toca la parte de la refutación, claramente todo lo que dijo nuestro hermano Edwin, yo digo amén, ¿verdad? Porque cuando hablamos del Hijo de Dios estamos hablando del Hijo del Hombre. Cuando estamos hablando del Hijo del Hombre estamos hablando, ¿verdad? De la persona del Padre, estamos hablando de su prosopa, de su manifestación o de su representación física de acuerdo a primera de Colosenses 1.15, donde dice que él es la imagen, ¿cierto? La imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del Hijo, ¿verdad? Estamos hablando de ese Dios manifestado en carne, porque obviamente cuando el ángel visita a Gabriel le dice el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, de acuerdo a la profecía de Isaías 7:14, nos dice que el santo ser que nacerá, o sea, que ese niño que nos va a ser dado sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, y de acuerdo a mi exposición, ¿verdad? Anterior establecí que ese único Dios, ¿verdad? Se reveló a la humanidad como un padre, por eso en Malaquías 2:10, no, Él es tu padre que te creó, Él te hizo y te estableció. No lo nombraron en el Antiguo Testamento a ese único Dios, ¿verdad? Como el Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo era la manifestación de ese único Dios verdadero. Y todas las profecías, ¿cierto? Hablaron de un Hijo a futuro, que sería obviamente la representación física de ese único Dios que no se puede ver, ¿verdad? Que es trascendente, que es invisible, que lo llena absolutamente todo. Por eso dije en mi posición, ¿cómo puede ser visto este único Dios, cierto? Que lo llena todo y que no puede ser visto, pues de acuerdo a lo que estableció nuestro amigo Edwin, que el Dios no puede ser visto, ningún ser humano lo puede ser visto. Claro, no puede ser visto porque obviamente Él es espíritu, pero obviamente en su forma inmanente, ¿verdad? O como se reveló a la humanidad, de acuerdo a 1 Timoteo 3:16, indiscutible y grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, o Él se manifestó en carne, haciendo referencia al versículo 15, ¿verdad? Del Dios viviente. Ese Dios viviente se hizo carne, ¿verdad? Por amor a nosotros. Cuando nosotros hablamos del Padre, como le dije, cuando hablamos del Padre, estamos, como dijo Edwin, ¿verdad? Cuando citó Isaías 9:6, que no tiene ningún problema en llamar a Jesús Padre por ser el dueño de la eternidad, ¿verdad? Y claramente yo digo amén, ¿verdad? Porque eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos del calificativo, del sustantivo, del nombre común, el nombre propio, Padre, ¿verdad? Estamos haciendo referencia, ¿verdad? A que ese único Dios es llamado el Padre porque es el creador, dueño de todas las cosas y porque tiene una relación paternal con sus seres queridos. Por eso se le llama Padre. Por eso podremos decir que Jesucristo, quien es la manifestación de ese único Dios, es el Padre, porque Él no ha perdido, ¿verdad?, su prerrogativa divina. Él sigue siendo ese único Dios que nos creó y que nos estableció, de acuerdo a Malaquías 2:10. Todas las citas que dijo nuestro hermano Edwin, yo digo amén. Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre también. Porque cuando hacemos referencia al Hijo de Dios estamos hablando de un verdadero ser humano que se dio a la humanidad, que fue visto, ¿verdad? Que caminó, que experimentó, ¿verdad?, el sufrimiento, las necesidades. Y de acuerdo a ese sufrimiento podemos ver que todos conocemos que Él se tuvo que comer, Él tuvo que alimentarse, ¿verdad? Y Él tuvo la necesidad de, obviamente, hablar de Dios, ¿verdad? Hablar del Padre, porque Él obviamente ese único Dios verdadero, ¿verdad?, vino en una condición humana y Él tenía necesidades. Pero obviamente no vamos a creer que ese gran yo soy, ¿verdad?, va a tener un Dios y Padre, obviamente, al cual le rinda culto y adoración. Por eso cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser supremo, obviamente que el ser humano le rinde culto y adoración porque tiene ciertas características y atributos que lo hacen ser divino. En el Antiguo Testamento nunca se hace una distinción de dos sujetos divinos. ¿Cuándo se hace una distinción de dos sujetos divinos, verdad? Cuando entra, ¿verdad?, esta deportación de Israel, Babilonia, y se empiezan a impregnar de esta filosofía griega o filosofía griega, babilónica, ¿verdad? Y empiezan a estipular de que el verbo es un segundo poder, ¿verdad? Un segundo ente que está al lado
del Padre, que obviamente tiene que cumplir funciones. De ahí nace el gnosticismo, ¿cierto? De una emanación. Por eso Irineo de Lyon, cuando yo establecí Irineo de Lyon nunca hace una distinción entre el Padre y el Hijo como dos hipóstasis, coiguales, coeternas, coexistentes. Ni siquiera lo mejor de los padres apostólicos presentan, ¿verdad? Dos hipóstasis o dos personas. Recordemos que el término persona en el Antiguo Testamento es, si no me equivoco, es... ¿cómo se llama? En Nefesh creo que se dice, pero hace alusión, ¿cierto?, a un rostro, al rostro, ¿verdad? O también en el Nuevo Testamento el término persona se hace referencia al alma. Pero el término persona, que obviamente trae mi contraparte, recién se estableció en el siglo IV con los tres Capadocios y le dieron un sentido nuevo, ¿verdad? Y lo dieron como hipóstasis, ¿verdad? Porque hipóstasis en Hebreo 1.3 significa sustancia. Sustancia, y no vamos a creer que obviamente las tres personas de la Trinidad, de acuerdo al dogma que ustedes creen, sean tres sustancias. No, tuvieron que darle un sentido nuevo para que no sonara, obviamente, no se ocupara el término prosopón, que significa máscara o representación, porque si no le estarían dando un punto a los sabelianos, porque los sabelianos ocupaban ese término, ¿verdad?, de prosopón o persona, ¿verdad? Sino que tuvieron que darle un sentido nuevo a la palabra persona y obviamente la moldaron con el término hipóstasis. Ya no le dieron el sentido de sustancia, sino que le dieron el sentido de individualidad. Y obviamente el sentido de sustancia lo unieron con esencia. Ninguno de los padres apostólicos presenta una distinción de persona. Eso recién se dio en el siglo IV. Por eso Irineo de Lyon dice, por ejemplo, en su libro segundo, versículo 8.5, dice: Dios, siendo todo entero entendimiento y todo verbo que piensa y habla, y lo que habla, eso es lo que también piensa, dice, porque su entendimiento es su palabra, dice. Y su palabra es su entendimiento, y el entendimiento lo encierra todo, y no es otro que el Padre mismo. Irineo de Lyon está diciendo que el verbo, que es el entendimiento del Padre, ¿verdad?, que es el verbo, su palabra, no es más ni menos que el Padre mismo. ¿Cuándo se hace esta distinción, verdad, de dos sujetos divinos de un segundo poder? Obviamente con la filosofía babilónica, grecorromana, que obviamente lo adopta Hermes, donde nace el gnosticismo, después lo toma Filón de Alejandría, donde presenta un segundo poder, que es el verbo, que está totalmente subordinado, y esta idea la toma, ¿cierto?, San Agustín de Hipona. Entonces yo le digo a todos los versículos que dijo nuestro hermano Edwin, amén, porque yo creo que, verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo del Hombre. Cuando estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando de un ser humano, ¿verdad?, que se dio a conocer. ¿Y quién es este ser humano? Sino más bien es el Dios Todopoderoso, el único Dios viviente que se manifestó en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién es este Jesús? Es la imagen visible de ese Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Y después habló de Simón el Mago. Claro, Simón el Mago, como lo habla Irineo de Lyon, parece que él se creía Dios, no hay ¿verdad? Pero ahí Irineo de Lyon no está atacando, ¿verdad?, la idea o la doctrina del monarquianismo unicitario, monarquianismo modalista, sino que lo que está atacando la idea de Simón el Mago, que se está creyendo Dios. Y obviamente usted dice que Jehová es el Hijo. Sí, claramente que Jehová es el Hijo, porque obviamente es el Dios manifestado en carne y no deja de ser Dios, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se habla, bueno, Jesús nunca dijo explícitamente, y te doy el punto, ¿verdad, Edwin?, que nunca se dijo explícitamente, yo soy el Padre, pero tampoco se dijo, yo soy el Omnipotente, yo soy el Elohim. No se dijo así, ¿verdad? Él se dijo ser el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, porque obviamente ese único Dios vino en una condición humana. Muchas gracias. Pero sí tenemos citas escriturales que obviamente lo dice de una manera indirecta. Recordemos que Jesús a todos los que le predicaba, a él hablaba en alegorías, ¿verdad? Pero a sus discípulos les revelaba todas las cosas. En Juan 14, 7 al 9, una cita muy conocida de nosotros, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, ¿cierto? Y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué no dijo tanto tiempo que hace que está con vosotros? Y no lo has conocido, como hablando en plural, ¿verdad? Sino dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, ¿verdad? No las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace todas estas cosas. En cierto sentido, Boyd, que es un trinitario, ¿verdad?, en su página 73 dice, en cierto sentido, por supuesto, estos versículos insinúan que Jesús es la manifestación o la encarnación del Padre.
¿verdad? Y obviamente para terminar este punto en el Juan capítulo 8, donde, ¿verdad? Los judíos le están pidiendo, ¿verdad? A Jesús que presente estos dos testigos. Jesucristo se presenta al mismo, pero obviamente como de acuerdo a la ley tiene que presentar a otro sujeto. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre el que me envió, ¿verdad? Da testimonio de mí. Pero más adelante, si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais, ¿cierto? Y en el versículo 24-25 dice, por eso os digo que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Pero obviamente en el versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Indirectamente nuestro Señor Jesucristo no se vino a presentar como el Elohim o el Padre, sino que se presentó como un ser humano, como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, porque obviamente ese Dios todopoderoso que se encarnó vino en una condición humana. Gracias, Tober. Gracias. Permíteme tantito. Ok. Hermano Edwin, ¿estás listo para tus 10 minutos de refutación? Enciende tu micrófono, por favor, y me dices para iniciar los 10 minutos. Amén. Ok, entonces comienzas ya. Gloria al Señor. Bueno, voy a empezar con mi refutación, aunque tengo mucho por refutar, pero me voy a limitar en algunos puntos. Bien, dijo el estimado Eddie Alegría, cuando hablamos del Hijo, hablamos de la manifestación del Padre y mencionó 1 Timoteo 3:16. Bueno, en 1 Timoteo 3:16 no está el término griego patera, que quiere decir padre, ¿sí? Entonces nosotros que conocemos también este tema de lo escritural en cuanto a los códices, podemos ver que tampoco está la palabra teos, cosa que tampoco negamos que el Hijo de Dios sea Dios, eso estamos de acuerdo, pero no podemos añadir la palabra patera porque no existe. Para que sea el Padre que se manifestó tiene que estar el término patera. Ahora bien sabemos y estamos de acuerdo yo y mi oponente de que ahí está el término ok, que significa él fue manifestado en carne. La pregunta es ¿quién fue manifestado en carne? Entonces, bien, aunque el tema en sí no es quién se manifestó en carne, sino que el tema en sí es, gloria al Señor, si Jesús es la persona del Hijo de Dios, voy a hacer hincapié justamente en ese versículo o en esos textos. Bien, nosotros, gloria al Señor, como hijos de Dios, entendemos claramente que quien se manifestó en carne fue el Hijo de Dios. Primera de Juan 3:8 dice claramente que el que se manifestó para deshacer las obras del diablo fue el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue manifestado en carne. Eso lo vemos como el verbo de Dios que se hizo carne. Juan 1:14, Colosenses 1:26. Gloria al Señor. ¿Y quién fue justificado en el Espíritu? ¿Fue el Padre? No, fue el Hijo de Dios. Marcos 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, Juan 1:32. ¿Quién fue visto por los ángeles? ¿Fue el Padre? No, da testimonio que es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 11, Mateo 24:31, Lucas 2:10 al 12, Lucas 22:42, etcétera. Proclamado entre los gentiles, dice 1 Timoteo 16. ¿Quién fue proclamado entre los gentiles? ¿Fue el Padre? No, fue la persona del Hijo de Dios, y eso lo podemos ver en Lucas 24:47, Hechos 10:42, Gálatas 1:16, Primera de Corintios 9:18, inmensos versículos, la cual nos da testimonio de que a quien predicaron o que fue proclamado entre los gentiles fue el Hijo de Dios y no la persona del Padre. Aquí el tema de debate es si Jesús es la persona del Padre, sí o no. Bien, ¿quién fue creído en el mundo? La Biblia nos da testimonio que quien fue creído en el mundo fue el Hijo de Dios. Juan capítulo 2, versículo 11, Juan 2:23, Juan 3:36, Juan 4:41, Juan 8:30, Juan 11:27, Juan 20:31, y citaría muchísimos textos que la cual da testimonio de que quien fue creído en el mundo fue el Hijo de Dios. Nos sigue diciendo 1 Timoteo 3:16, gloria al Señor, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Nos da testimonio que fue el Hijo de Dios. Marcos 16 al 19, Lucas 9:51, Hechos 1:2 al 10 y 10:11 al 22. Ahora bien, ¿quién es este que fue manifestado? Fue el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el Hijo del Dios viviente, nada que ver con la persona del Padre. Pues este Cristo, el Hijo del Dios viviente, gloria al Señor, es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, tal como lo dice Colosenses 1:26 al 28, pero ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria en el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Quién es Cristo? Es la persona del Hijo del Dios viviente. Por ende, quien se manifestó en carne fue la persona del Hijo de Dios. Primera de Pedro 1:19 al 20 nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Según Primera de Pedro 1:19, ¿quién fue manifestado? Cristo. Él es el verbo manifestado a los santos, así como también lo corrobora
Colosenses 1:26. Primera de Juan 1:1 al 13 nos dice que quien se manifestó es la vida que estaba con el Padre. ¿Quién es la vida que estaba con el Padre? El Hijo de Dios. A no ser que mi estimado Eddie Alegría crea que el Padre estaba con el Padre y que se nos manifestó, cosa que eso no dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, otro punto más por refutar. Gloria al Señor para no extenderme mucho. Nos dijo... Gloria al Señor, que cuando hablamos de Jesús, hablamos del Emmanuel Dios con nosotros. Eso lo creemos nosotros. Gloria al Señor, creemos que Jesús es el Emmanuel Dios con nosotros. Por ser del mismo homoucio del Padre, Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3. Ahora bien, gloria al Señor, ¿qué más podemos decir? Dijo en Isaías 9:6, Jesucristo es el Padre porque es el único Dios. Bueno, único es un atributo que le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese atributo, gloria al Señor, puede ser tomado para el Padre, puede ser tomado para el Hijo y puede ser tomado para el Espíritu Santo porque son un solo Dios, no tres dioses. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, dice, cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. Eso no tenemos ningún problema, eso también nosotros lo creemos. Cuando hablamos del Padre, hablamos del único Dios verdadero. Eso nosotros lo creemos. Dios es una persona de una sustancia irracional, es un ser inmaterial, es espíritu. Eso nosotros también lo creemos, que Dios es un solo espíritu, no son tres espíritus. Ahora, Dios es todopoderoso por ser creador. Eso también lo creemos. Dice, antes de venir en forma se dio a conocer como Padre, y eso lo testificó, dio testimonio de Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16, Isaías 64:28, justamente cuando se habla del Jehová que es Padre, y eso para nosotros no hay ningún problema, porque nosotros no negamos que el Yud-Hei Vah-Hei, el Jehová, es Padre, y también podemos reconocer al Hijo como el Yud-Hei Vah-Hei, sin ser, gloria al Señor, la misma persona. Bien, bendito el nombre del Señor. ¿Qué más dijo el estimado? Algo muy interesante que dijo aquí, dijo, Dios nunca se reveló como hijo. Eso lo dijo él y ustedes pueden ver en el canal de YouTube cuando sube el hermano el video completo. Dijo, Dios nunca se reveló como hijo. Bendito el nombre del Señor. Pero sin embargo, muchas veces escuchamos a los universitarios utilizar el texto que dice que Dios, gloria al Señor, se llorará como si llora por un unigénito. Eso entraría en contradicción con su doctrina, cosa que para nosotros no hay ningún problema. El Padre prometió venir a salvarnos, dice. Bueno, nosotros conocemos muy bien y claramente cuando nosotros nos vamos a las profecías, vemos el cumplimiento de esas profecías, podemos ver, gloria al Señor, que el cumplimiento no se hace en el Padre, se hace en el Hijo. Por ende, mis estimados, bendito el nombre del Señor, no se está hablando del Padre, sino de la persona del Hijo, porque en el Hijo se hace cumplimiento. Ahora bien, dijo el estimado, el que prometió venir fue el Padre. Dice, venir a salvarnos. Bueno, a mí lo que me dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, quiero tomar lectura, porque eso lo dijo el estimado literalmente. Dice que el que vino a salvarnos, el que prometió venir a salvarnos, fue el Padre y no fue el Hijo. Eso es lo que dijo el estimado. Bueno, en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, que es un texto que todos los cristianos conocemos, nos dice lo siguiente, bendito el nombre del Señor, y voy a tomar lectura con la cual nos dice así. Juan 3, 16 al 17. Gloria al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí nos está diciendo claramente que el Padre envió al Hijo. En Juan 6:38, el Hijo, la persona del Hijo, da testimonio diciendo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sino la voluntad del que me envió. En el versículo 18 dice, el que en él cree, o sea, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ojo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nada que ver, gloria al Señor, con lo que dijo el estimado al decir, pues, que el que prometió venir fue el Padre, porque eso ya le dejé bien claro, que toda profecía donde se habla que Yud-Hei Vah-Hei viene, es porque se habla de la persona del Hijo. Ahora bien, gloria al Señor. ¿Qué más podemos decir? Otra refutación. Dijo, Dios presenta al Hijo como visión profética. Bueno, no podemos decir eso porque en el libro de Salmos, gloria al Señor, ya demostré claramente que si un hijo no existía en ese tiempo, ¿cómo es que se le va a honrar a alguien que no existía? Honrad al Hijo para que no se enoje, honrad es tiempo presente, gloria al Señor. Entonces no pueden honrar a alguien que no existía, sin embargo se le dice honrad al Hijo y se menciona al Hijo, a no ser que alguien me salga con la falacia de decir que ese era Salomón, cosa que no tiene nada que ver. Ahora bien, gloria al Señor, amén. ¿Qué más podemos tomar? En la refutación, utilizó también la carta de San Ireneo de León, pero voy a dejarlo eso en parte para otro debate. Único Dios verdadero se hizo carne. Bueno, el que se hizo carne fue la persona del Hijo de Dios, el Verbo que estaba en proston theon, que estaba ante Dios, que estaba con Dios. Ahora bien, ¿qué más podemos? ¿Verdad? Dijo, Jehová es el Hijo.
Pero yo le digo, mi estimado, si Jehová es el Hijo, entonces Jehová del Antiguo Testamento es el Hijo y el Hijo existía en la eternidad. Porque si usted me dice que Jehová es el Hijo, entonces el Hijo es Jehová profetizado, cosa que usted, mi estimado, ya refutó su doctrina. Porque la doctrina unicitaria cree que el Hijo no es Jehová del Antiguo Testamento, sino que es el Padre que es profetizado. Entonces usted ya dio punto a favor de la Trinidad al decir que Jehová es el Hijo, y si Jehová es el Hijo, vuelvo y lo repito, entonces el Hijo, gloria al Señor, entonces cuando se habla de Jehová que viene es porque se habla del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, otro punto para terminar, también dijo, Jesucristo no se presentó como el Padre. Si Jesucristo no se presentó como Padre, ¿cómo me van a utilizar Juan capítulo 14, versículo 7 en adelante? Usted mismo lo dijo, mi estimado, usted mismo lo dijo, Jesucristo no se presentó como el Padre. Si Jesucristo no se presentó como el Padre, entonces se acabó la unicidad, porque muchas veces ustedes alegan de que Jesucristo es el Padre o la misma persona del Padre. De ahí, fulminada la unicidad, mi estimado Eddie Alegría. Dios les bendiga. 35 segundos les quedan. Ahí nomás. Ok, excelente. Bueno, han concluido, ¿verdad?, lo que son los primeros 15 minutos de presentación, los 10 minutos de refutación. Ahora pasamos al área de las preguntas, un área muy caliente, ¿verdad? Esperemos que nuestros invitados se mantengan así, tranquilos, y que no acudan, ¿verdad?, al ataque ad hominem de ambos lados. Vamos con la primera pregunta de parte de Eddie Alegría. ¿Estás listo, Eddie? Sí, sí, Adelante con tu pregunta. gracias. Bueno, estimado Edwin, usted dice que el Padre no, o sea, usted dice que el Padre no es la misma persona que el Hijo, ¿verdad? Ya que para usted hay una distinción real de dos personas existentes. La pregunta sería, ¿usted me podría dar el término de persona, ¿verdad?, que desarrolla la Biblia y el que obviamente predica la Trinidad, y cómo este concepto, ¿verdad?, lo aplica ilustrativamente a estas dos personas divinas distintas? No sé si me entendió o quiere que se la... ¿Entendiste? Perfecto. Ok. Sí. Ok, entonces me apagas, Bueno, voy a demostrar con un solo versículo. Sí. sí. ¿Me apagas tu micrófono, Eddie, por favor? Para que él te responda, voy a tomar los 3 minutos que me mandaron ustedes para respuesta. Después vienen los 2 minutos de refutación de parte de Eddie. Ok, comience ya. Perfecto. Voy a dar un solo versículo, aunque hay muchos, en la cual demuestra la persona del Padre haciendo distinción con la persona del Hijo. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Gramaticalmente, yo es primera persona del singular y él tercera persona del singular. No hay la misma persona, sino que hay dos personas gramaticalmente. Ahí está la persona del yo, singular del Hijo, y él, la persona, gloria al Señor, singular del Padre. Simple y sencillo. Disculpe, Tober, o sea, tengo una queja, disculpe. No, yo no pedí que si es que aparece el término persona en la Biblia. Yo le pregunté cuál es el término de persona que aparece en la Biblia, ¿verdad? Y cuál es el término persona que desarrolla la Trinidad y cómo usted lo ilustra, ¿verdad?, a esas personas que usted hace distinción. No sé si me da a entender. ¿Cuál es el término persona que da a entender la Biblia? ¿Verdad? Porque la Biblia habla del término persona, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es el término de persona que aparece en la Biblia y el que la Trinidad, ¿cierto?, abarca. Y cómo esos términos usted lo aplica a las personas, ¿verdad?, del Padre y el Hijo. Ahora entendió mejor la pregunta. Ok, voy a devolverle los 3 minutos, ok, Eddie. Gracias. Ok, adelante entonces. Le pido por favor, hermano Edwin, que encienda su micrófono y que responda, ¿verdad?, puntual a la pregunta. Comienza ya. Permítame. Su micrófono. Perfecto, bien. Para dar respuesta a esa pregunta, porque yo logro entender que se le tiene que demostrar o cómo lo entendemos nosotros los trinitarios al término persona, según la Biblia, para el Padre. Bueno, la Biblia, cuando nosotros nos vamos al lector o al interlineal griego, podemos ver que en Mateo 18:10, gloria al Señor, cuando dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros los trinitarios lo entendemos como lo dice el diccionario Strong y como lo toma, que es el término prosopón, que es rostro, y rostro significa frente, como estando hacia la vista, es decir, el semblante, aspecto, apariencia, superficie, por implicación, presencia,
persona. Entonces nosotros lo entendemos por ese mismo término, mi estimado, respecto tanto al Padre como al Hijo, porque eso lo testifica la Biblia. Esa es mi respuesta. Gracias. Ok, excelente. Le paramos el tiempo ahí. Ahora permíteme, Eddie, retomo el tiempo para ponerte tus 2 minutos de contrarrefutación. Permíteme. Espérame, que se me movió aquí el chat tan grande. Quiero volver a poner el formato que teníamos. Regálame un segundito, Eddie. No. ¿Algún hermano me puede poner como estábamos por ahí, los 3 iguales, por favor? Para que se salga bien ahí en el video. Ahí está, ok. Ok, Eddie, ¿estás listo con tu refutación? Sí. Comienza ya. Bueno, primeramente, la pregunta era así: ¿cuál era el término persona cuál es el término persona que ilustra? ¿Cómo lo ilustra el término persona la Biblia, verdad? Y la Biblia hace 3 excepciones, ¿verdad? Que se habla, ¿verdad? Del nefesh, ¿verdad? Que se habla del alma, ¿verdad? Se habla obviamente, del panim, que hace referencia a la cara, ¿verdad? A la cara, al rostro, a la presencia que usted dio, ¿verdad? A la presencia. Y la palabra prosopón, que significa, ¿cierto? Una máscara. Pero usted, ¿verdad? Es el término que no maneja la Trinidad, ¿verdad? Porque la Trinidad, de acuerdo a los 3 Capadocios, cuando se estableció la Trinidad, le dio el concepto de persona a una sustancia individual de naturaleza racional, estimado Edwin, ¿verdad? Eso lo abordó, ¿verdad? Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, y después lo aborda Tomás de Aquino. Y es el concepto que aborda la Trinidad, ¿verdad? Porque tú no puedes decir que las personas de la Trinidad sean rostro, o ¿verdad? O sean cara, o sean panim, o sean almas, porque si no tendría, ¿verdad? 2 rostros, tendría, ¿verdad? 2 presencias, tendría 2 almas, y ahí estarías cayendo, amigo, en un politeísmo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuándo se dio este cambio, verdad, del término persona? Se dio con los 3 Capadocios, en el siglo 381, cuando obviamente, como te lo establecí, el término persona significa rostro en la Biblia, significa presencia, significa alma, ¿verdad? Pero obviamente la doctrina de la Trinidad le dio un sentido nuevo a la palabra de persona para obviamente apoyar el sentido de la Trinidad, porque ellos no podían decir que obviamente las personas de la Trinidad serían prosopone, ¿verdad? O hipóstasis en relación a sustancia, sino que obviamente agarraron hipóstasis, ¿verdad? Que significa sustancia, la separaron de su significado original y le dieron el sentido de individualidad, y la palabra sustancia la unieron con ousia. Por eso, estimado Edwin, yo te invito a que obviamente refuerces ese punto del concepto de persona en la Biblia y cómo lo maneja la Trinidad. Muchas gracias. Gracias. Permítame tantito. Ok, vamos a ponerle pausa. ¿Me apagas tu micrófono, por favor, Eddie? Edwin, encienda su micrófono, por favor, para hacer su primera pregunta. Perfecto. Siendo que para el estimado Eddie Alegría, el Padre y el Hijo son la misma persona y no pueden haber 2 personas, sea que el Hijo tome carne o que el Padre tome carne, sino que son la misma persona, mi pregunta es la siguiente. Gloria al Señor. Según 2 de Juan 1:3, ese Jesucristo que es Padre e Hijo, ojo con la pregunta, ese Jesucristo que es Padre e Hijo, ¿de quién es Hijo? ¿Entendí la pregunta, Eddie Alegría? Ok, hermano Edwin, me apaga su micrófono para que él lo encienda y así pueda responder. Vas a tener 3 minutos para responder. Enciende tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, obviamente, como dice la Escritura en blanco y negro, Jesucristo dice que él tenía un Dios y Padre, ¿verdad? Pero esto obviamente lo decía a causa de su encarnación. Él presentaba su divinidad, ¿verdad? O su deidad como una persona distinta, pero esto era a causa de la encarnación. Obviamente no vamos a creer que el único Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es el Dios viviente, va a tener un Dios y Padre, literal. Esa sería mi respuesta. Wow, y 1 minuto, ok, excelente. Muchas gracias. Edwin, me enciendes tu micrófono, por favor. Te voy a poner tus 2 minutos de refutación. Me dice cuando esté listo para que comience.
Ok, Comienza ya. perfecto. Bien, la pregunta fue clara porque estamos hablando de la persona, no que si tenía carne, que si no tenía carne, que el que tuvo carne tuvo padre por la carne, no. La persona, y la pregunta fue clara, y la pregunta fue la siguiente: si ese Jesucristo es el padre e hijo, ¿de quién es hijo? Hablando de la persona. Usted me tenía que responder según la pregunta, no que si tenía carne o no tenía carne. La pregunta es clara: esa persona, padre e hijo, ¿de quién es hijo, mi estimado? Usted puede responderme si es hijo de sí mismo o es que hay un padre que es persona de ese padre e hijo. Estamos hablando de la persona. Yo no te estoy preguntando que si tuvo carne o no tuvo carne, yo te pregunté es de la persona, padre e hijo. Y cuando hablamos de persona, según tu doctrina, la persona obviamente hace referencia tanto al padre como al hijo. Entonces tu pregunta quedó al vacío, tu respuesta quedó al vacío, mi estimado. Gloria al Señor. Al igual que mi pregunta, porque no hubo respuesta. Bien, entonces, gloria al Señor, quiero tomar lectura de segunda de Juan, capítulo 2, perdón, segunda de Juan 1:3, dice lo siguiente: sea con vosotros gracia y paz, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Los unicitarios muchas veces, para negar al Hijo de Dios, dicen: no es que ahí estaba como hijo, no es que ahí estaba hablando el Padre, pero en su función de hijo, porque todavía tomó forma humana o porque tomó carne. Entonces, como tomó carne, entonces se dirigió como un hijo al Padre. No, amigo, estamos hablando de la misma persona. Y si hablamos de la misma persona, estamos hablando, según tu postura, que Jesús es Padre e Hijo. Entonces, la respuesta, mi estimado, aún la sigo esperando. Esa es mi refutación. Disculpe, pero se la respondí, disculpe. No, no me la respondiste porque tú evadiste al tema de que la encarnación, yo no te pregunté por la encarnación, yo no te pregunté tampoco si el Padre tomó forma de humana o que si según la carne clamó al Padre, no. Regálame 30 segundos para que no haya este desorden, ¿verdad? Bueno, yo creo que en este caso si él la respondió no adecuadamente, pero ya lo respondió, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta de Eddie Alegría. Eddie, ¿estás listo? Déjeme buscarla acá que la tengo anotada. Ok, por mientras tanto, un saludo a cada uno de los hermanos que estén por ahí. Dios les bendiga. Este en vivo lo van a ver completito, ¿verdad? En nuestra página de YouTube me encuentra como @eltrinitario. ¿Estás listo, Eddie? Sí. Ok, adelante con tu pregunta. Bueno, en Juan 14, del 6 al 10, ¿verdad? Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. La pregunta sería: ¿vieron al Dios viviente, invisible, manifestado en carne o a otro? ¿Entendió la pregunta, Edwin? Ok. Ok, entonces me apaga tu micrófono, Eddie Alegría, por favor, para darle los 3 minutos. Sí. Ok, comienza ya. Bien, hay que entender claramente que Jesús siempre usó palabras alegóricas y usó, por ejemplo, hay una palabra clara cuando dice, pues el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. No quiere decir que porque reciben a los discípulos, reciben al mismo Jesús o la misma persona de Jesús. Lo mismo estaba diciendo en Juan 14, capítulo 14, versículo 7. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, no quiere decir que es la misma persona, porque más adelante dice que el Padre que mora en mí, él hace las obras. De otra manera, Felipe, de otra manera, Eddie, creedme, por las mismas obras. No se estaba refiriendo a ser la misma persona, sino que se estaba refiriendo a hacer las mismas obras. Bien, gloria al Señor. Entonces, esto es claramente una respuesta clara y concisa de que no vieron a la persona del Padre, sino que vieron a la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo dice claramente que el que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha podido ni puede ver. Cuando dice a ninguno de los hombres, está hablando de ninguno, de nadie. O sea que nadie ha visto al Padre. Vieron al Hijo de Dios, aquel que tomó forma humana, según Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Entonces, la unión hipostática no se abarca en que un padre tomó forma humana, sino que la persona del Hijo tomó forma humana. En esto me rijo yo, en la unión hipostática, de que a quien vieron fue al Hijo de Dios. Y en ese versículo, en todo su contexto, no está hablando de que Jesús es la misma persona del Padre. Nada que ver, mi estimado. Ahí lo va a dejar. Ok. 1 minuto 36. Vamos a pasar a los 2 minutos de refutación de parte de Eddie. ¿Estás listo, Eddie? Ok. Sí.
¿Quieres que te avise un minuto antes, 30 segundos antes? 30 segundos, sí, sí, no hay problema. Listo, Gracias. entonces, dale, arranca ya. Bueno, la pregunta era esa, si habían visto al Dios viviente manifestado en carne o vieron a otro. Bueno, si no vieron al Dios viviente manifestado en carne, entonces vieron a otro Dios. Esa era la pregunta, estimado Edwin. Pero obviamente, lo que usted, lo que usted obviamente desarrolló, bueno, es su interpretación y es aceptable, pero obviamente esto es toda incorrecta, ¿verdad? Porque obviamente en Juan 14, versículo del 6 al 10, bien, ¿verdad? Felipe quería ver al Padre, ¿verdad? Quería ver a ese Dios trascendente que es invisible, ¿verdad? Que lo llena todo, pero obviamente no puede ser visto porque es espíritu, pero obviamente en su forma inmanente sí puede ser visto. Y eso es lo que yo estuve abordando en toda mi exposición, que ese único Dios que no puede ser visto, sí puede ser visto en su condición humana, en la condición de un verdadero hombre. ¿M? Y por eso, al venir en una condición humana, él se fue llamado Hijo de Dios, porque obviamente nació de una virgen, de acuerdo a la profecía de cuando el ángel Gabriel visita a María, le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso yo te establecí que desde ahora me conocéis y la habéis visto, dice. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No dijo tanto tiempo que está con ustedes, ¿verdad? Y no lo has conocido. Hubiera dicho así, ¿verdad? Pero dijo: tanto tiempo que hace estoy con vosotros y no me has conocido. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía que el Padre que mora en mí. Dice, nadie viene al Padre, porque es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien es el Dios Todopoderoso en su condición humana. Él decía que obviamente Dios estaba en él, ¿verdad? 30 Porque él es el segundos. templo. Muchas gracias. Y con eso yo te lo respaldé con un trinitario, ¿verdad? Quien es Boyd, que en su página 73 dice, referente a este texto, dice: en cierto sentido, por supuesto, estos versículos insinúan que Jesús es la manifestación o la encarnación del mismo Padre. Irineo de Lyon habla, ¿verdad? Que el Hijo es la encarnación del Padre, o que es la manifestación de ese único Dios, que es el Padre, ¿verdad? El Padre se manifestó en el Hijo y fue visible. Así que esa sería mi refutación, mi estimado. Muchas gracias. Excelente el tiempo. Muchas gracias, Eddie. Antes de que comience el hermano con su segunda pregunta, recuerde, ¿verdad? Este en vivo lo va a ver usted completito, no lo vamos a modificar en mi página de YouTube. Usted me encuentra como @eltrinitario y ahí usted va a poder ver el día de mañana este en vivo. Así que, ¿está listo con su segunda pregunta? Ok, enciéndame su micrófono, por favor. Mi pregunta, perfecto, mi pregunta es simple, mi pregunta es clara. Yo creo que no va a haber ningún problema porque justamente me estoy apegando a lo que enseña mi estimado Eddie Alegría, ¿sí? Sin menos agregar ni tampoco más agregar. Bien, siento, mi estimado Eddie Alegría, que usted cree que Jesucristo es el Padre y el Hijo. ¿Cree usted que es llamado Hijo por causa de la carne? ¿Sí o no? Simple. ¿Entendió la pregunta, Eddie? ¿O que se la vuelva a formular? Tu micrófono. Repítamela, por favor. Ok. Bueno, ok, yo creo que es un punto a favor, ¿no? Porque justamente me estoy apegando a su doctrina. Bien, siento que usted cree que Jesucristo es el Padre y el Hijo, ¿verdad? Que eso lo he venido demostrando durante todo el debate. ¿Usted cree que es llamado Hijo por la encarnación? ¿Sí o no? Okay. ¿Ahora le entendió la pregunta o no? Ok. Claro, sí o no, sí. nada más. Sí. Sí, ok. Ok, entonces espérame. Le voy a poner sus 3 minutos de respuesta, Eddie. Adelante. Sí, voy a responder un sí. Claramente, el título, ¿verdad? O el nombre común, el sustantivo, podríamos decir, o el nombre propio de Hijo de Dios o Jesucristo, se le da a esa manifestación de ese único Dios en carne. Recordemos que, de acuerdo a lo que estuvimos exponiendo y debatiendo, ¿verdad? Y hablamos del 1 de Timoteo 3:16, que indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Y encarnarse es, obviamente, bueno, se me olvidó el término que significa encarnarse, pero es como alguien metiéndose en algo, ¿verdad? Esa imagen visible, ¿verdad? Fue llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Y fue llamado, para los seres humanos que estuvieron ahí presentes con nuestro Señor Jesucristo, fue llamado Jesús, ¿verdad? Que significa Jehová Salvador, y es así. Entonces, el título o el nombre común, el sustantivo, podríamos decir Hijo de Dios o Jesucristo, hace referencia, ¿cierto?, a la encarnación de ese único Dios. ¿Ahí lo vas a dejar, Eddie? Sí, sí. Ok.
Excelente, permítame por favor, vamos a ponerle los 2 minutos de refutación a defensa. Adelante, listo, ya. Perfecto, perfecto. Ah, permítame mueva el micrófono por ahí que no se escuchó. ¿Ahí me escuchan? Testing, diga por ahí testing, testing. ¿Escuchan? Sí, perfecto, ok. Bueno, quiero felicitar a mi estimado Día de Alegría porque hoy en día ha demostrado de que él no solo es unicitario, sino que es un mormón. Por ejemplo, yo le pregunté si Jesucristo es el Padre y el Hijo, cosa que él está de acuerdo, y le dije que si era hijo según la encarnación. Bueno, en el libro de Mosía, capítulo 15, versículo 3, dice que el Padre que fue concebido por el poder de Dios y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre y el Hijo. Eso lo cree mi estimado Eddie Alegría. Entonces, mi estimado Eddie Alegría, usted es un mormón. Usted debería ir a los santos de los últimos días, mi estimado, cosa que nosotros no creemos eso porque eso simplemente es una herejía tanto modalista como mormona. En el libro de Mosía, capítulo 15, versículo 1, dice, porque Cristo es el Padre, así como el Hijo. Versículo 2, porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. En el versículo 3 dice lo siguiente, bendito el nombre del Señor, el Padre, porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo, tal como usted lo dijo, por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre y el Hijo. Mosía capítulo 15, versículo 3. Mosía capítulo 16, versículo 15, dice, enseñarle que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el Padre, el verdadero Padre. Éter capítulo 3, versículo 14, dice, he aquí yo soy el que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para redimir a mi pueblo, y aquí yo soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. Entonces, mi estimado y alegría, usted forma parte del día de hoy del grupo de los mormones. Ya de aquí en adelante lo vamos a ver ahí de alegría aquí con su nombre llamado Elder Eddie, ¿verdad? Entonces, entonces, gloria al Señor. Entonces, esto es algo sano, ¿verdad? Es algo sano. Gloria al Señor, no lo tomen a lo personal. Entonces, esa es mi refutación. Gracias. Bendito el nombre del Señor. Gracias, le faltaban 13 segundos. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que Eddie también se lo tomó con algo así como con algo cómico, ¿verdad? Que no se... Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a pasar con la tercera y última pregunta de parte de Eddie Alegría. Adelante con tu pregunta. Que estaba muy bueno. Componente, cachetón, como dice Julio. Bueno. En Juan 20. En Juan 20. Toma agua. Tranquilo, toma agua. Mientras tanto, vamos a saludar a cada uno de los hermanos. Toma agüita ahí. Sí, por favor. Dios bendiga. Moisés que anda por ahí, hermano Julio Quevedo, y a cada una de las hermanas, ¿verdad? Un saludo para cada uno, a los amigos unicitarios también. Muchas gracias por estarnos acompañando. Esto ya casi está a punto de terminar. Faltan nomás las 2 últimas preguntas. Cuando estés listo, Eddie, me mueves tu dedito, por favor. Dale entonces con tu pregunta. Y ahora sí, disculpe. Bueno, en Juan capítulo 20, versículo 17, ¿verdad? Se nos dice que Jesucristo tiene un Dios y Padre. La pregunta sería, ¿el Dios unigénito, el verdadero Dios y la vida eterna, tiene un Dios y Padre al cual le rinde culto y adoración? ¿O es el mismo Dios viviente? Esa sería mi pregunta, estimado. ¿Entendiste la pregunta, hermano? Ok, entonces enciéndame tu micrófono para ponerte tus 3 minutos de respuesta. Ok, comienza ya. Perfecto, bien. Esa pregunta viene un poco falaciosa, ¿verdad? Y aquellos que no sepan entender la pregunta van a creer o van a pensar que hay dos dioses. Bueno, para empezar, en el libro de Juan capítulo 20, versículo 17, gloria al Señor, dice lo siguiente, Jesús le dijo, no me toque porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta es, si ese Dios unigénito sube a otro Dios, absolutamente nada que ver porque no creemos en dos dioses ni en tres dioses, etcétera. Lo que podemos decir, lo que podemos afirmar como trinitarios, como hijos de Dios, es que la persona del Hijo de Dios sube a la persona del Padre, que comparten la misma sustancia o el mismo mousos, tal como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Absolutamente nada que ver con dos dioses ni que un Dios sube a otro Dios, simple y sencillo, porque las sustancias no suben ni que fuera un globo, ¿no? El globo sube y baja, no, nosotros no creemos que nosotros no creemos que un Dios sube, no, eso no creemos nosotros, mi estimado, simple y sencillo, gracias. Ahí lo va a dejar, 2 minutos le faltaban. Ok,
Eddie, ¿estás listo con tu refutación para ponerte los 2 minutos? Sí, 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 sí. Ok, Es que lo malo es que Edwin, te hace reír. ya. Es que lo malo es que Edwin aquí obviamente dijo que no sube a otro Dios, ¿verdad? Obviamente negando el texto, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra, él dijo que él tenía un Dios y Padre, ¿verdad? Si tiene un Dios y Padre, ¿verdad? Él, cuando hablamos de Dios estamos hablando de alguien al cual uno le rinde culto y le rinde adoración, le rinde alabanza. Nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la guerra le dijo, te alabo Padre. ¿M? Entonces, si tú dices que no va, ¿cierto? O que no sube a otro Dios, tú estarías negando el texto, ¿verdad? No, o a otra persona, ¿verdad? Porque primeramente es eso. Tú estás negando el texto, o sea, para ti algunos textos sí, ¿verdad? Sí, Jesús sube al Padre, pero en este caso cuando el Señor Jesucristo dice, voy a mi Padre, voy a mi Dios, ahí tú lo niegas, ¿cierto? Ahí tú no dices que va a su Dios y a su Padre, sino que va a una persona, ¿cierto? Una persona va a otra persona, ¿verdad? Pero dice, porque no creo en dos dioses, pero obviamente si tú crees que estas dos personas tienen una sustancia individual, obviamente naturaleza, y son de naturaleza racional, porque es el término persona, estimado Edwin, es el término persona que atribuye la Trinidad, sustancia individual de naturaleza racional. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en la tierra, de acuerdo al concepto de la divinidad, tiene una sustancia, ¿verdad?, que es obviamente material y que sube a un Dios que es inmaterial, ¿verdad? Porque entonces, amigo Edwin, tú estás negando el texto, tú dijiste que no sube no sube a otro Dios, pero si aquí nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdaderamente Dios y verdadero hombre, dice que Él va a subir a otro, ¿verdad? Sube a su Dios y Padre. 30 segundos. Entonces me gustaría ver cómo tú ilustrabas eso. Yo no creo así, ¿verdad? Yo no creo así, yo los creo porque esto es a causa de la encarnación, ¿no? Sabemos que Dios, nuestro Dios, no tiene otro Dios, no tiene un Dios y Padre en el sentido de algo literal, ¿verdad? Pero bueno, eso, mi estimado Edwin. Ok, excelente. Faltaban 5 segundos. Permítame. ¿Me apagas tu micrófono? Bueno, no lo apagues ahorita si quieres para preguntarte por si entiendes la pregunta. ¿Está listo, hermano, con su tercera y última pregunta? ¿Me enciende su micrófono, por favor? Bien. Perfecto. Inicio con mi tercera y última pregunta. Vamos al mismo texto, mi estimado, y espero no evada. Según Juan 20:17, esa persona padre, porque estamos hablando del Jesús, a no ser que usted tenga dos Jesuses, uno que es padre y uno que no es padre. Ese Jesús padre sube a quién, según el versículo. ¿Entendí la pregunta, Eddie? Hablando de persona, Sí. hablando de persona. Esa persona padre, ¿a quién sube según el texto? Ok. Permítame, me apaga su micrófono, hermano. Voy a ponerle los 3 minutos para que responda. Entonces, listo, comienzas ya, Eddie. Adelante. Como le vuelvo a decir, de acuerdo a la primera pregunta que también se la respondí, yo creo lo que dice, ¿verdad? A blanco y negro, lo que dice la Escritura, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo dice que Él va a su Dios y a su Padre. Pero ¿por qué dice esto si nosotros sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Verdad? ¿Por qué dice esto? ¿Verdad? No vamos a creer que Él sube a otro Dios, como respondió Edwin. No va a subir a otro Dios, ¿verdad? Eso le estoy respondiendo, ¿verdad? Esto lo dice a causa de su encarnación nuevamente. Dios presentó su ser divino, ¿verdad? Como algo distinto a Él. Sin embargo, conocemos que el único Dios verdadero es Él, ¿verdad? Conocemos que Él es el único Dios verdadero. Y esto lo hizo a causa de su encarnación. Por medio de esa naturaleza humana y esa conciencia humana, Él dijo esas cosas, ¿verdad? Como un verdadero hombre y como un verdadero hijo, Él decía que iba a su Dios y su Padre, porque ese único Dios en su condición humana, Él hablaba del Padre y él lo establecía como su Dios, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a creer eso, porque si sabemos que Jesús es Dios y Él está presentando a otro Dios, estaríamos cayendo en un politeísmo. Esto lo dijo a causa de su encarnación, estimado Edwin. Eso. Ok, lo voy a dejar ahí, 1:47. Sí. Ok, gracias por apagarme su micrófono. Permítame tantito, Edwin, por favor, para ponerte tus 2 minutos de refutación. ¿Está listo? Enciéndame su micrófono. Su micrófono. Hermano Alexander, su micrófono. Bien. Sí, justamente estaba tratando de ver aquí una... ¿Ya está listo? Sí. Ok, comienza ya. Bien, bueno, hemos vuelto a lo mismo. El estimado Eddie Alegría no ha respondido la pregunta.
porque la pregunta es directamente sobre la persona de Jesús. Si para usted, mi estimado Eddie, ese Jesús, gloria al Señor, que aparece en Juan 17:14, es el mismo Jesús, Padre, que aparece en Juan 20, la pregunta era clara, esa persona del Jesús Padre, ¿a quién dice que sube? Usted habrá podido responder, ¿sube a él mismo o sube a su Padre? Pero usted se basó que si estaba en la carne, que su condición, eso ciertamente, como decía en algunos comentarios, está en la doctrina de los testigos de Jehová. Déjeme ahorita a ver si comparto pantalla justamente. Cuando los testigos de Jehová, bendito el nombre del Señor, cuando los testigos de Jehová nos dicen que ese Jesús, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor, hay que poner un poco serio. Cuando nos dicen que ese Jesús de Juan 20:17, gloria al Señor, no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la persona del Padre, sino que justamente es alguien subordinado como un Dios menor, justamente como le está haciendo ver el señor Eddie, porque él dice, no, es que ahí es el Dios Padre, sí es el Dios Padre, sí es la persona, pero está, gloria al Señor, en su condición humana, que dice subir a su Padre, o sea, el Padre sube a él mismo que es su Padre. Y los testigos de Jehová dicen, gloria al Señor, que ese subir que dice ahí es justamente de un hijo de Dios. 30 segundos. Dice el Señor, que no tiene nada que ver con la divinidad, cosa que justamente lo está diciendo y lo está demostrando el estimado Eddie Alegría. Entonces aquí tenemos un tipo DJ que se está mezclando, ¿no? Mormón, testigo de Jehová, un poco de arrianismo, nestorianismo. Este varón ha venido con todo, varón, ha venido con todo. Bueno, no voy a compartir pantalla, quería compartir, a ver si se puede, pero ya terminó mi tiempo. Bueno, lo dejo ahí. Tiempo, muchas gracias. Bueno, han concluido los minutos de preguntas y respuestas, ¿verdad? Qué bueno que los dos contrincantes se lo han tomado así muy graciosamente y no han habido descalificativos ni de otro tipo, ¿verdad? Ni insultos como hay en otros debates. Ahora le vamos a dar 2 minutos de conclusión a cada uno y luego 1 minuto de despedida, ¿verdad? Eddie, ¿puedes por favor tomar tus 2 minutos de conclusión? Adelante. Bueno, en estos 2 minutos de conclusión estaría resumiendo obviamente que lo que yo expuse fue, obviamente no alcancé, pasó demasiado rápido el tiempo, pero lo que yo quería dar a conocer que obviamente en el Antiguo Testamento ese único Dios, ¿verdad? Se presentó de una manera unipersonal y la Biblia lo ilustra, ¿verdad? Que este único Dios se revela de una manera unipersonal y lo caracterizan en su ontología con cierto antropomorfismo singulares, ¿verdad? Se habla de la boca, ¿verdad? Se habla que Jehová es varón de guerra, se habla de su corazón, o de su sentir, de su alma, de su boca, pero no de una manera, obviamente, plural. Ese mismo Dios, obviamente, por medio de la boca de sus profetas, reveló que él mismo vendría a salvarnos y él mismo vendría a rescatarnos. Y no, obviamente, está la idea gnóstica que, como él no, obviamente no se puede contaminar con la materia, tiene que enviar un delegado para cumplir el plan de salvación. Ahora, cuando se cumplió esta profecía, cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Y así fue establecido, fue llamado Hijo de Dios, ¿verdad? A causa de la encarnación de este único Dios verdadero. Y obviamente le pusieron el nombre de Jesús. Ahora, cuando yo establecí el segundo punto, que la distinción, porque yo creo que sí hay una distinción, pero no una distinción de dos sujetos reales, sino una distinción a causa de la encarnación, ese Dios inmanente que es invisible, que es trascendente y que lo llena todo, ¿verdad? Que ningún ser humano lo puede ver. En este plan de la salvación, Él se hizo inmanente, ¿verdad? Pudo ser visto en una condición humana. Disculpe. 30 segundos. Vino en una condición humana. Y como un verdadero ser humano, como un verdadero hombre, ¿verdad? Él se sujetó a esa prerrogativa divina que él tenía. Se sujetó, ¿verdad? Y en esta condición humana, bajo esta conciencia humana, ¿verdad? Él fue operando. Es por eso que él hablaba del Padre y él oraba al Padre. Él presentaba su divinidad como un sujeto distinto a él y lo presentaba como su Dios, pero obviamente no vamos a creer eso porque Jesucristo, si es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no puede tener, ¿verdad?, un Dios al cual él le rinda culto y le rinda adoración. Esto todo fue a causa de la encarnación. Y es por eso que presenté lo mejor de los padres apostólicos del primer siglo, que nunca hicieron una distinción de hipóstasis, ¿verdad? Tiempo. Y así sucesivamente. Muchas gracias. Tiempo. Gracias, Eddie. ¿Me apagas tu micrófono, por favor? Defensa, por favor, su micrófono para que concluya con los 2 minutos. Adelante.
Bueno, agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de llevar este debate y la verdad, yo como se lo dije al estimado Eddie, y yo a él le tengo bastante respeto. Gloria al Señor, no comúnmente como lo hago con otros unicitarios, pero sí él se ganó mi respeto y se lo dije desde días antes. Gloria al Señor. Entonces espero, amados hermanos, que este debate haya sido de edificación. Y bueno, que no se tome estos debates con forma de burla o que, gloria al Señor, se tomen algunas partes, cosa que yo en lo personal no lo voy a hacer, pero sí deseo de todo corazón a Eddie, Alegría, a todos los que han estado aquí oyendo este debate, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les ayude, gloria al Señor, cada día. Gloria al Señor, sobresalir en el ámbito espiritual. Agradezco a las hermanas que estuvieron orando por este debate, a aquellas hermanas que estuvieron apoyando también por ahí con los regalitos. Y nada, hermanos, a seguir adelante en la lectura de la palabra del Señor, seguir informándose, aunque este debate, gloria al Señor, se tornó un poco risible, pero nada, yo creo que es parte también del debate en cuanto a llevarlo todo con gracia, ¿no? Entonces, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, bendiciones. Yo creo que el debate ha sido claro respecto a mi postura y respecto a la postura de Eddie. Entonces, creo yo que cada uno ya tiene su conclusión y cada uno es libre de creer, en quién no creer. Yo creo que más que todo está la palabra del Señor. Crean a la palabra de Dios y lo demás ya es cosa, gloria al Señor, de que el Espíritu Santo da testimonio. Entonces, Dios bendiga al hermano Tober, que nos ha dado la oportunidad de que se pueda tomar su plataforma para poder llevar este debate. Entonces, Dios les bendiga. Recuerden que el debate completo va a estar, gloria al Señor, en el canal de YouTube del hermano El Trinitario, el hermano Tober, así como tiene el nombre aquí, El Trinitario, así es el canal de YouTube. Dios les bendiga, bendiciones y sigamos adelante. Amén. Tiempo, gracias. Bueno, estos fueron los 2 minutos de conclusión de cada uno. Ahora vamos a proceder al último minuto de despedida, ¿verdad? Adelante, estimado Eddie. Bueno, ahora sí, le doy gracias, bueno, a todos los que estuvieron presentes viendo este debate. Bueno, me está acomodando al formato de TikTok, que es algo nuevo. Agradecido a mi contrincante, ¿verdad? Que obviamente fue muy respetuoso, a Tober, que fue un gran moderador, le doy las gracias, y a los que estuvieron presentes apoyando a Edwin y a los que estuvieron ahí apoyándome. Ahora me voy a la casa siendo mormón y testigo de Jehová. Esto es tremendo. Ya mi herejía suma y suma, ¿cierto? Entonces, no, fue muy grato este debate. Nunca lo había pasado también en este debate. Sabe que Edwin, yo no he tenido ningún problema con él y nunca bueno, yo me desligo de todos esos problemas que ha tenido con otras personas, pero eso, que Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes y que Dios les guarde. Gracias, excelente, Eddie. No puedo evitar reírme, ¿verdad? Cuando escucho estas afirmaciones, aún del mismo Eddie. Hermano Alexander, tu minuto para concluir, para despedirte, por favor. Bueno, yo ya me había despedido, pero me vuelvo a despedir de nuevo. Entonces, nada, pues hermanos, Dios les bendiga, sigamos adelante, la juventud cristiana. Gloria al Señor, yo creo que hay mucha juventud aquí viendo esta transmisión y yo creo que somos el futuro de la apologética y estamos aptos para, gloria al Señor, hacer defensa de nuestra fe. Y yo creo, como dice la Biblia, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Entonces, amados hermanos, los que son jóvenes aquí, al igual que yo, sigan adelante, sigan escudriñando las Escrituras, sigan estudiando, profundizándose más, que gloria al Señor, Dios tiene cosas grandes y maravillosas preparadas para cada uno de nosotros. Agradezco nuevamente a los hermanos y hermanas que estuvieron apoyándome ahí en sus oraciones, en los comentarios, ahí en los regalitos, aunque como dijo el hermano Tober, no lo pedimos, pero les agradezco mucho de todo corazón. Dios bendiga al hermano Pedro, a la hermana Vilma, a la hermana Leti, a la hermana Kumi, a todas las hermanas y hermanos, a mi tocayo Edwin, a Marco, Viri, Trinitaria, Dios les bendiga. Entonces, nada, se les ama mucho en el amor del Señor, agradecido infinitamente y agradecido también con la persona, hermana Rosy, Dios te bendiga, con la persona de Eddie Alegría también. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Gracias, brother. Permítame. Gracias. Voy a ponerles la página para que la vean. Si ustedes quieren, pues, ir a verse, a reírse un rato. También el día de mañana, así me encuentran, mire. El Trinitario. Esa es la imagen que tengo ahí, como puede ver. El Trinitario, así me encuentra usted en YouTube. El Trinitario. Ok, permítame, giro la cámara.
Bueno, primeramente, ¿verdad? Le damos gracias a Dios de que Dios tomó el control de este en vivo, ¿verdad? De este debate y pues que no, como lo repito, no llegó a insultos, no llegó a pues a descalificativos, sino que se tomó más bien como bromas o como un poco más gracioso. Pero toda la gloria es para Dios. Ya usted saque sus conclusiones, ya que usted ha estado viéndolo o si lo va a ir a ver mañana, saque su conclusión para que usted sepa pues para qué posturas le gusta más o qué postura enseña más la escritura. Así que voy a terminar este en vivo para no tener que subir a más hermanos o a más personas y luego estar buscando cortarle, sino que el en vivo esté completito. Les voy a regalar, si ustedes quieren, se les olvidó decir algo, yo les regalo nada o lo terminamos aquí. Dale. Ok, entonces Dios me les bendiga a cada uno de los hermanos. Gracias por su apoyo, tanto como a Eddie Alegría y como a Alexander, ¿verdad? Dios les bendiga a los dos. Me retiro, no quiero terminar riéndome en este en vivo, así que Dios les bendiga grandemente. Recuerde, el Trinitario, ahí usted va a encontrar este en vivo. Si ustedes gustan, puedo hacer otro en vivo para que suban y pues den sus opiniones, incluso ya puede ser fuera del debate, pero queremos que este debate quede completito. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, descansen y que la paz de Cristo. Dios te bendiga todo ese rato. Chao, chao, Dios los bendiga. Subo como globo. No. Bueno, eso.